El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. La historia que vamos a contar hoy tiene muchas particularidades. La más llamativa es que la conocemos por el nombre del asesino y no por el de las víctimas. Hablamos del caso Barreda y no del caso de Gladys, de Elena, de Cecilia y de Adriana. Esto tiene mucho que ver con la época en la que ocurrió el caso Barreda. Allá por 1992 se hablaba más de una suerte de reivindicación de la figura de este hombre más que de lo que realmente había ocurrido, que era una masacre brutal de 4 mujeres indefensas. Hoy aquí les vamos a contar los detalles de la crueldad de este hombre que odiaba a las mujeres. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. El lugar donde transcurre esta historia es la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. En concreto, un petit hotel ubicado en la calle 48 entre 11 y 12, en el centro de la ciudad. Una edificación antigua que en su parte delantera tenía un consultorio, el consultorio de odontología de Ricardo Barreda, que estaba identificado por una placa de bronce instalada en la fachada de la propiedad. El lugar tenía mobiliario antiguo, incluso los instrumentos de odontología eran de chapa y bastante añosos y quedarían tal cual los usó Ricardo Barreda por última vez. En esa misma casa había un garage donde Barreda guardaba un auto de colección, un DKW, y también su gran tesoro, el objeto de su obsesión, un Ford Falcon color verde, que Barreda lavaba casi todos los días. En la vivienda había una planta baja con una sala de estar, un comedor, una cocina y un patio trasero con un pequeño jardín y una parra. En el piso superior estaban las habitaciones, los dormitorios de todos aquellos que vivían en la casa. El protagonista central de esta historia es el odontólogo Ricardo Barreda. Para el momento en el que ocurren los hechos, Barreda tenía 57 años. Era fanático hincha de Estudiantes de La Plata, le encantaban las películas de Chaplin, era fanático del cine de Fellini y gustaba ir a la ópera, sobre todo en compañía de algunas de las 3 amantes que tenía para el año 1992. La segunda protagonista de esta historia es Gladys MacDonald, una mujer de ascendencia británica que tenía 57 años. Era ama de casa. No se conocen muchos más datos de su historia particular. Es una de las marcas que tiene este caso. Poco se ha hablado de las víctimas y mucho del victimario. Luego aparece la hija menor de Ricardo Barreda y de Gladys MacDonald, una joven que se llamaba Adriana Barreda, que tenía 24 años hacia 1992 y que estaba estudiando Derecho. Todavía vivía con sus padres, tenía la intención de irse a vivir sola, pero por el momento se alegraba con salir de vez en cuando en compañía de su hermana mayor y del novio. La cuarta integrante de la familia Barreda se llamaba Cecilia. Tenía 26 años y, al igual que su padre, era odontóloga. Si bien uno pensaría que había una afinidad especial entre el odontólogo Barreda y su hija, que compartían profesión, lo cierto es que la relación entre ambos era muy tirante. En los tiempos previos a que se desatara toda la locura en esta casa de La Plata, Cecilia había empezado a convivir con su novio, pero todos los domingos volvía para el ritual familiar, el almuerzo de pastas que se hacía al mediodía. La quinta protagonista de esta historia se llama Elena Arreche.
Era la madre de Gladys MacDonald, la suegra de Ricardo Barreda, y tenía 86 años. Era una mujer a la que le gustaba mucho viajar. En uno de sus paseos por Europa, en España, había comprado una escopeta marca Víctor Sarrasqueta. Esa escopeta la traería como regalo para su yerno. Sería uno de los elementos principales de la tragedia que ocurriría en la casa de la calle 48. Durante casi 2 años, el protagonista de esta historia se fue a dormir y se despertó con una idea fija: asesinar a todos los integrantes de su familia. Según diría más tarde, para él era una reivindicación que tenía que ver con la justicia. Para quienes seguimos el caso, la sensación es que se trata de un hombre que tenía una ambición desmedida y que no se detuvo ni ante la posibilidad de tener que matar a cada una de las mujeres que lo rodeaban para tratar de obtener un beneficio económico que para él era lo más importante de su existencia. En la tarde del 15 de noviembre de 1992, apenas pasada la hora del almuerzo, el dentista Ricardo Barreda decidió salir de su casa de la calle 48, número 809. Fue desde la sala principal de su vivienda, un petit hotel ubicado en el centro de la ciudad de La Plata, hacia el garage. Allí guardaba 2 coches. Uno era su favorito, un Ford Falcon verde que había comprado apenas 3 años antes, en 1989. Barreda solía dedicarle largas horas al cuidado de ese coche. Lo lavaba prácticamente a diario. Lo enceraba con mucho cariño y uno podría decir que de todo lo que había en su casa, incluida su familia, era lo que más quería. Barreda sacó el Ford Falcon del garage y manejó durante largos minutos hasta que llegó a la zona de Punta Lara. Allí se bajó del auto, se acercó al río, estuvo mirando el horizonte durante unos minutos y después regresó al Ford Falcon para cumplir con un ritual que hacía prácticamente de manera semanal. Barreda condujo su Ford Falcon de regreso hacia el centro de La Plata y se fue a la zona del bosque, a donde está ubicado el zoológico. Como hacía de manera habitual, aquel domingo 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda compró alimento para darle a su animal favorito, la elefanta pelusa. Barreda se acercó hasta donde estaba el elefante, le dio de comer y, como solía hacer, se puso a conversarle. Charló durante un largo rato con el animal. Le habló de algunas cuestiones de su vida, le contó algunas cosas que habían ocurrido ese mismo domingo, mientras a su alrededor paseaban familias, había chicos admirando los animales, había vendedores de golosinas y de globos que a él no le movieron un pelo. Lo único que quería hacer esa tarde Barreda era charlar con la elefanta pelusa. Estuvo allí más de 1 hora el odontólogo hasta que decidió regresar a su coche. Barreda manejó el Ford Falcon hasta que llegó a encontrarse con una mujer a la que conocía desde hacía tiempo. Se llamaba Hilda y era una de sus 3 amantes. Para aquella altura del año 1992, Barreda estaba casado, tenía 2 hijas, vivía también con su suegra, pero no tenía ningún problema en pasearse por el centro de la ciudad de La Plata con alguna de sus amantes. Con Hilda, incluso, varias veces había ido a ver ópera. No le molestaba que lo vieran, que se comentara, que alguien le dijera esto a su esposa. Barreda se mostraba sin tapujos. Además de Hilda, Barreda tenía una segunda amante que era una vidente apodada Pirucha. Una vidente que incluso en alguna oportunidad lo había visitado en su propia casa. Una vidente que le había dicho que en esa casa había una sensación de muerte, que en esa casa había gente que lo quería matar. Una vidente que incluso le mostró un muñequito vudú que estaba en la propiedad. Luego se diría que ella misma lo había puesto.
pero esa idea a Barreda lo inquietaba y le recorría los pensamientos casi todos los días. La tercera amante de Barreda era una mujer que vivía en Mar del Plata, una mujer de la cual después el dentista diría estar enamorado, una mujer con la que, según contaría años más tarde, tenía la fantasía de irse a vivir. Barreda aseguraría que en algún momento pensó en dejar todo atrás, abandonar su hogar, abandonar a su familia para irse con ella, pero que por distintos motivos no había llegado a hacerlo. Aquel domingo, 15 de noviembre de 1992, Barreda estaba con Hilda. Se había encontrado con ella para ir a cenar y para algo más. Barreda llevó a la mujer a una pizzería, compartieron una grande de mozzarella, sin que el dentista se mostrara inquieto o preocupado por que alguien pudiera verlos, y luego Hilda y Barreda se fueron hacia un hotel alojamiento. Allí tuvieron relaciones sexuales. Barreda, como siempre, se mostró muy intenso. Algunos dirían tiempo después que el dentista era casi un adicto al sexo, que estaba todo el tiempo obsesionado con tener relaciones, fuera con sus amantes o con cualquier mujer que se le cruzara en el camino. Aquella tarde-noche del 15 de noviembre de 1992, Barreda y su amante Hilda salieron del hotel alojamiento. El dentista condujo su Ford Falcon hasta la casa de la mujer, se despidió de ella y luego regresó hasta el Petit Hotel de la calle 48. Al entrar a la casa, Barreda se encontró con un cuadro terrorífico. Adentro de su casa, en distintos ambientes de la planta baja, había 4 cadáveres. Y no eran 4 cadáveres cualquiera. Eran los cuerpos de su esposa, de sus 2 hijas y de su suegra. Al encontrarse con esto, Barreda tomó una decisión. Fue hasta el teléfono que tenía en la salita y llamó a la policía. Buenas noches. Llamo de la casa de la calle 48, número 809. Recién llego y están todas muertas. Me parece que entraron ladrones. Así, sin emoción, sin mostrar ningún tipo de alteración en su ánimo, Barreda le dio a la policía lo que sería la noticia que ocuparía las tapas de todos los diarios de la Argentina. 4 mujeres habían sido asesinadas adentro de su propia casa. El único sobreviviente era el viudo, padre y yerno de las víctimas, el odontólogo Ricardo Barreda. La policía fue de inmediato hasta la casa de la calle 48. Enseguida se entrevistaron con el odontólogo, que mucho no les pudo contar, más que un relato sintético sobre lo que había sido su tarde, sus paseos, obviando lógicamente su encuentro con su amante, pero su recorrido por distintos puntos de la ciudad de La Plata. Llegué y me encontré con este panorama, les dijo Barreda a los policías. Estaban todas muertas. Evitaba llamarlas por su nombre, evitaba mostrar algún tipo de emoción sobre ellas. Solamente describía 4 mujeres muertas en su casa. La policía atribuyó su falta de emociones al shock que seguramente estaba sufriendo. De inmediato empezaron a revisar la escena de uno de los asesinatos en masa más impactantes que se recordaran en el país. Los peritos fueron hacia la cocina, ubicado en los fondos de la casa. Allí estaba tirado el cuerpo de Gladys McDonald, la esposa de Barreda. La mujer había sido asesinada con 3 tiros de escopeta disparados contra su pecho. Tenía el torso prácticamente destrozado. Había caído junto a la mesada, al lado de los muebles donde guardaba las ollas y otros utensilios. Su cabeza estaba muy cerca del lugar donde había dejado abierto un libro de cocina que había estado mirando hasta minutos antes de ser asesinada de manera brutal. A Gladys la habían sorprendido
el momento del almuerzo, cuando las pastas del domingo ya habían sido preparadas y estaban servidas. A metros del cadáver de Gladys, la policía encontraría a Cecilia, la hija mayor del matrimonio. La joven que tenía 26 años y compartía la profesión de odontóloga con su papá. Una chica que, para el momento de los asesinatos, estaba viviendo con su novio, pero que aquel domingo, como todas las semanas, había cumplido con el ritual de ir a compartir el almuerzo familiar. A Cecilia también la habían sorprendido con una escopeta. Le habían disparado 3 veces en distintas partes del cuerpo. Su cadáver, con heridas en el pecho y en el cuello, estaba tirado a la salida de la cocina, no muy lejos del de su madre. Para los investigadores, con la simple observación de esta primera parte de la escena del crimen, surgía clara una evidencia. A las víctimas les habían disparado para matarlas, pero luego les habían disparado ya en el piso para rematarlas. El asesino, que evidentemente había utilizado una escopeta, había tirado para matar, se había detenido a recargar y luego había vuelto a disparar para asegurarse de que su cometido estaba cumplido. La hija menor de Barreda y de Gladys McDonald, Adriana, estaba tirada en el ingreso a la sala de estar. Tenía también 3 heridas de escopeta que le habían disparado desde muy cerca. Todas las heridas eran letales. Según reconstruirían los peritos, Adriana, de apenas 24 años, había sido sorprendida cuando se acercaba al asesino, probablemente para increparlo, probablemente para preguntarle qué era lo que estaba ocurriendo, sorprendida y aturdida por los disparos que ya habían sonado en la cocina. En la casa había un cuarto cuerpo. Era el de Elena Reche, la suegra de Ricardo Barreda. La mujer tenía 2 particularidades. La primera es que yacía muerta al pie de la escalera. La segunda era que los disparos le habían sido hechos por la espalda. Para los peritos estaría muy claro que la mujer de 86 años había intentado escapar de la escena donde estaba ocurriendo la masacre, que había visto, había escuchado lo que estaba pasando y había hecho un último intento por escapar de ese destino de sangre. El asesino la había tirado mientras ella escapaba, probablemente intentando subir la escalera hacia el piso superior. La policía se puso a revisar todos los accesos a la escena del crimen. Quería saber por dónde habían ingresado los asesinos que había descrito Ricardo Barreda, los ladrones que seguramente habían entrado a la casa para robar algo y habían terminado asesinando a las mujeres. Pero los peritos rápidamente descubrieron un dato inquietante. No había ninguna puerta violentada. Las ventanas lucían intactas. Nadie las había roto. Ni siquiera la puerta que daba al patio trasero había sido violentada. La sensación era que él o los ladrones habían entrado mediante un engaño o conocían a alguna de las víctimas y habían logrado que les abriera la puerta. Los policías siguieron recorriendo el Petit Hotel, más allá de la sangre derramada que cubría todo el lugar, más allá del horror de los cadáveres. Los peritos fueron viendo que había cajones que habían sido abiertos como si alguien los hubiera estado revisando. Había cosas tiradas en el piso, como si alguien hubiera estado revisando todo en busca de dinero. En la planta baja, en la cocina, en el living, en la sala, había cosas revueltas, objetos tirados. Todo indicaba que los ladrones se habían pasado un largo tiempo buscando objetos de valor. Los peritos fueron hacia la parte alta de la casa, hacia el primer piso donde estaban los dormitorios. Entraron a lo que había sido la habitación de la suegra de Barreda y también allí se encontraron con cajones abiertos y puertas
de roperos que habían sido abiertas con fuerza. Fueron a la habitación de Cecilia y también encontraron un panorama desolador. Todo estaba fuera de su lugar. Llegaron hasta la habitación de Ricardo Barreda y de su esposa y descubrieron algo que los terminaría inquietando mucho. Del lado de la habitación que ocupaba Gladys MacDonald había algunos objetos fuera de lugar. Cajones abiertos, pero que tenían a la vista joyas y otros objetos valiosos que los ladrones evidentemente no habían tocado. Del lado de la habitación que correspondía a Barreda, el panorama era diferente. A un costado de la cama había una alfombrita donde evidentemente el dentista habitualmente apoyaba sus pies al despertarse para no tocar el piso frío. La alfombrita estaba perfectamente ubicada. El placar, en el sector que contenía la ropa del odontólogo, estaba también intacto. Sus calzoncillos estaban perfectamente doblados y ordenados por color. Sus pañuelos, sus camisas estaban doblados y perfectamente planchados. Ninguno de los ladrones, ninguno de los asesinos había tocado las pertenencias del odontólogo. Para los investigadores, este fue un dato totalmente perturbador. ¿Cómo era posible que los ladrones hubieran revuelto toda la casa, pero hubieran evitado tocar las pertenencias del dentista? ¿Acaso lo conocían? ¿Acaso tenían algún vínculo con él? ¿Acaso se trataba de él? Eso fue lo que empezaron a preguntarse tanto policías como funcionarios judiciales. Sin encontrar indicio alguno de la presencia de extraños en la casa al momento de los asesinatos, los investigadores empezaron a repasar los movimientos de Ricardo Barreda. Así descubrieron que la tarde de los asesinatos, Barreda había estado dando vueltas por la calle sin que hubiera una justificación al hecho de que hubiera abandonado la casa de su familia. ¿Por qué había salido y había dejado a las 4 mujeres solas cuando lo que estaba planteado era un almuerzo y un encuentro familiar? ¿Cuál era exactamente la coartada del odontólogo para el momento de los asesinatos? ¿Con quién había estado? Rápidamente los investigadores determinaron que Barreda había estado con su amante y que había estado en un albergue transitorio. Algo extraño para un domingo en la tarde-noche. Comenzaron a investigar con un poco más de profundidad y descubrieron que en las semanas previas a los asesinatos, Barreda había hecho un curso de Derecho Penal. Un curso en el cual se había interesado particularmente por todo lo que tenía que ver con la inimputabilidad, con la posibilidad de que alguien matara y saliera en libertad luego de ser considerado loco o desequilibrado. Barreda, según supieron entonces los investigadores, también había tenido acceso a un arma, a una escopeta. A partir de testimonios de conocidos de la familia, supieron que tiempo antes de los asesinatos, la suegra de Barreda, Elena Reche, había viajado a España y le había traído como regalo una escopeta Víctor Sarrasqueta. Una escopeta que no estaba en la escena de los 4 asesinatos. Los investigadores siguieron la pista de los movimientos de Barreda y pudieron determinar que días antes de los crímenes, Barreda había estado en una armería y había comprado cartuchos para la escopeta Víctor Sarrasqueta. El cuadro parecía encajar perfectamente. La noticia de los asesinatos era constante en la primera plana de los diarios. El país no hablaba de otra cosa más que de esos 4 femicidios, que entonces no se consideraban tales, que entonces no tenían la mirada de lo que implica la violencia de género. Se hablaba de 4 mujeres asesinadas, de una investigación que parecía no tener avances y de un viudo, Ricardo Barreda, que no parecía dispuesto a salir a reclamar justicia, a salir a mostrar su dolor por las pérdidas que había sufrido. Pasados
10 días de los asesinatos, los investigadores llegaron a la conclusión de que el único sospechoso probable detrás de estos 4 femicidios era el odontólogo Ricardo Barreda. El comisario que tenía a cargo la investigación lo llamó a su despacho, le dijo que tenía que hablar algunas cosas con él. Cuando Barreda le preguntó de qué se trataba, qué era lo que tenían que discutir, si él ya había declarado como testigo ante la policía y ante la justicia, el comisario le respondió que él sabía lo que había ocurrido, que él sabía lo que Barreda había hecho y que le recomendaba que contratara a un buen abogado para tratar de pelear una inevitable condena a prisión perpetua por el lado de la inimputabilidad, que pensara en declararse loco. Barreda quedó preso en ese mismo acto y su nombre inundó no solo la tapa de los diarios, sino a toda la opinión pública de la Argentina. Ricardo Barreda rápidamente se convirtió en un símbolo de la violencia contra las mujeres. Pero para algunos, en aquel 1992, donde todavía no existía la conciencia que hay hoy sobre la violencia contra las mujeres, Barreda era una suerte de figura a reivindicar. Para muchos, y esto dice bastante sobre la sociedad en la que vivíamos en 1992, Barreda era prácticamente un héroe. Algo que hoy nos impacta y nos parece totalmente fuera de lugar, pero en aquel momento hubo muchísimas personas que comenzaron a peregrinar hacia la casa donde habían ocurrido los asesinatos, hacia el lugar donde trabajaba y vivía Barreda. Fueron hasta la propiedad, robaron el bronce que tenía el nombre y el apellido de Barreda y que anunciaba que allí trabajaba un dentista. Se lo llevaron casi como un trofeo. Hubo muchas pintadas reivindicatorias de lo que había hecho el odontólogo, a quien la justicia ya estaba poniendo en el lugar que le correspondía, en el de un frío asesino que había cometido 4 asesinatos imperdonables con un plan perfectamente calculado. La investigación siguió sumando pruebas contra Ricardo Barreda. No había una sola que lo exculpara. Todos los indicios, todos los elementos que reunía la causa demostraban que Barreda había actuado con total frialdad a la hora de asesinar a su familia, que lo había planificado con tiempo y que después de cometer los crímenes, lejos de sentir vergüenza por lo que había hecho, lejos de vivir una culpa o quizás al menos de angustiarse, Barreda lo único que había sentido había sido cierto temor porque lo descubrieran y lo condenaran. Barreda lo único que había tenido en mente luego de matar a todas las integrantes mujeres de su familia había sido liberarse, hacer lo que tenía ganas de hacer sin pensar en las consecuencias de sus actos, pasar un tiempo con su amante y empezar a poner en marcha el plan para salir impune. Convertido ya en una figura icónica de la historia criminal argentina, al punto tal que el caso era conocido por el nombre de su autor, Caso Barreda, y no por los nombres de las víctimas, Barreda fue enviado por la justicia a juicio oral. Era el año 1995, solamente habían pasado 3 años desde los asesinatos y la atención y el interés por lo que había ocurrido en aquella casa de la calle 48 no podían ser mayores. Se decidió que el juicio contra Ricardo Barreda fuera televisado. Fue la primera vez en la historia que hubo transmisiones en vivo y en directo de un debate oral. La gente comenzó a consumirlo como si se tratara casi
de una ficción terrible y dolorosa de la vida real, pero muy atractiva para el público. Se dispusieron 17 cámaras en la sala de audiencias de los tribunales de La Plata para que Barreda y todos los testigos fueran captados desde todos los ángulos posibles. La declaración que más atención atraería sería la del propio Barreda, que si bien estaba preso, ejercía un atractivo muy importante sobre la opinión pública. Barreda pidió declarar en el debate para contar su versión de los hechos, para contar su historia, una historia que durante mucho tiempo se instaló como si fuera una verdad revelada, cuando en realidad solamente era la versión de un asesino que trataba de sacarse responsabilidades de encima. Barreda enfrentó al tribunal y a las cámaras de televisión y se mostró como una víctima. Me harté del maltrato que sufría. Estas mujeres me sometían todo el tiempo a un tratamiento indigno. Me ponían en un lugar humillante. Me insultaban. Me llamaban Conchita para denigrarme. Me decían, vení Conchita, andá Conchita, tenés que hacer esto Conchita. No me escuchaban, no se ocupaban de mí. Yo era prácticamente un extraño en mi propia casa, diría Barreda aquel día frente a las cámaras de televisión y a los jueces. Hace 2 años, dijo Barreda, me tuvieron que operar de la cadera. Estuve internado durante casi una semana y en ese momento me empezó a bajar una idea de muerte. Me empezó a bajar una necesidad de hacer justicia. Yo sabía que lo que estaba sufriendo no estaba bien, diría Barreda. Pero ahí, en la cama del hospital, fue cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo, de que tenía que rebelarme contra eso que me hacían mi esposa, mi suegra e incluso mis hijas. Así que cuando me dieron el alta, lo primero que hice, contaría Barreda, fue ir a una armería, a la armería Cosoli, y comprar cartuchos para la escopeta que me había regalado mi suegra. Con la escopeta me fui a cazar perdices. Liebres no, aclararía tiempo después Barreda, porque la verdad es que me dan lástima las liebres. Las perdices no, pero las liebres son algo a lo cual no le puedo disparar. Diría el hombre que había disparado contra sus hijas, su esposa y su suegra. La idea de muerte se me fue haciendo inevitable, inexorable, contaría Barreda en aquella audiencia judicial. Hubo un momento en el que prácticamente llegué a la convicción de que eran ellas o yo, de que tenía que terminar con ese maltrato. No sabía cuándo lo haría, pero estaba seguro de que en algún momento iba a ocurrir. El día de los asesinatos, aquel domingo 15 de noviembre de 1992, estaban terminando de preparar el almuerzo, explicaría Barreda, cuando yo me di cuenta de que en la entrada de la casa había unas telas de araña muy feas. Estaban llenas de insectos y la verdad es que se veían mal. Las veían mis pacientes cuando llegaban al consultorio y yo decidí que era un buen momento para ir a buscar una caña y sacar esas telas de araña. Así que fui a la cocina y le dije a mi esposa, mirá, voy a ponerme a sacar las telas de araña, a limpiar un poco la entrada y si tengo tiempo también me voy a ir al fondo, que está la parra muy crecida, tiene unas ramas que están jorobando, por ahí puedo agarrar la tijera de podar y cortarlas un poco. Eso, dijo Barreda, fue lo que le planteó a su esposa aquel domingo familiar. Según aseguraría Barreda, y es la única versión que tenemos porque él se encargó de asesinar a todas las personas que podrían desmentirlo, Gladys le respondió, andá a limpiar,
que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que mejor servís. Barreda diría que no era la primera vez que escuchaba eso, que no era la primera vez que su esposa le decía Conchita delante de sus hijas, delante de su suegra, y que para él eso realmente era denigrante, insultante. Barreda contaría en el juicio que su respuesta a Gladys fue de cierta rebeldía. El Conchita no va a limpiar nada la entrada. El Conchita va a atar la parra para que no moleste más, y eso es todo lo que va a hacer el Conchita, aseguraría Barreda, que le dijo a su esposa. Luego, él se dirigió hacia el bajo de la escalera porque quería buscar la escalera para llegar hasta las ramas de la parra. Cuando estaba ahí buscando la escalera, pensó que también era buena idea agarrar un casco, siempre según su relato ante los jueces. Tenía miedo de caerse, golpearse y sufrir alguna lesión, como le había pasado a un conocido suyo. Así que cuando tomó la decisión de ir a hacer estos trabajos manuales, según su relato, tomó también la decisión de ir a buscar los elementos que estaban abajo de la escalera. En ese lugar, según le contaría a los jueces, se encontró, casi sin quererlo, con la escopeta Víctor Sarrasqueta apoyada contra una pared. Sentí como una fuerza que me impulsaba a tomarla, les contaría Barreda a los jueces. A partir de ahí, diría Barreda, ya no tengo muchos recuerdos de lo que ocurrió. Fui a la cocina, estaba Gladys y le tiré. Apareció Cecilia, apareció Adriana y les tiré. Una de mis hijas me empezó a gritar: ¿qué estás haciendo, hijo de puta? ¡Pará! En el momento en el cual yo ya había empezado a disparar. También a ella le disparé. Y también le disparé a mi suegra. Le tuve que tirar 2 veces, diría Barreda, porque ella también me estaba increpando. Los jueces le preguntaron por el orden exacto en el cual había cometido los crímenes y Barreda aseguró una y otra vez que la última en morir había sido una de sus hijas, que estaba seguro de que su suegra no había sido la última víctima, que ella había intentado escapar, pero él le había acertado antes de matar a una de las chicas. Esta fue la secuencia que, según Barreda, él mismo siguió para matar a las 4 integrantes de su familia. Después de cometer los crímenes, confesó Barreda en aquella audiencia judicial, él tomó la escopeta y fue hacia su auto. Su intención, dijo, era deshacerse de las pruebas. Se fue con el Ford Falcon hasta Punta Lara, ahí rompió la escopeta en 2 partes y la tiró al agua para hacerla desaparecer. No le supo decir a los jueces cuál había sido el punto exacto donde había tirado el arma, pero estaba seguro de que se había deshecho de ella. Esto sería un problema para los investigadores que habían intentado durante 3 años recuperar la escopeta para terminar de completar las pericias. Pero Barreda aseguraría que no recordaba absolutamente nada, más que el hecho de haber ido a Punta Lara, el mismo lugar a donde alguna vez había practicado su puntería disparando contra unos eucaliptos y había tirado la escopeta. Luego había ido al zoológico, había ido a buscar a su amante, había comido con ella y había pasado unas horas en un albergue transitorio. Después había regresado a su casa y ahí había llamado a la policía para intentar mostrar que todo había sido un robo muy sangriento, pero nada más que un robo. Ante la confesión de Barreda, para los integrantes del tribunal solo quedaba una cuestión a definir. Al momento de los asesinatos, ¿Barreda estaba en pleno uso de sus facultades o acaso las había tenido alteradas por alguna situación? Los peritos de la defensa pronto plantearon que esos malos tratos a los cuales supuestamente la familia del dentista lo sometía habían sido la causa que había disparado en él
una suerte de delirio reivindicatorio, un delirio en el cual él no había terminado de comprender la criminalidad de sus actos. Esto es una causal de inimputabilidad. Si una persona no entiende que está haciendo el mal, no puede ser castigada por ello. Los peritos insistían con que había muchas pruebas de que Barreda había sido maltratado tantas veces que él había terminado por explotar, que en el momento en el cual tomó la escopeta no estaba en pleno uso de la razón. Lo único que había en él en ese momento era una reacción violenta, pero no una decisión. Ante esta situación, los jueces decidieron llamar a más peritos. En total declararían 8 especialistas en salud mental. Durante aquel juicio de 1995, 4 peritos dirían que Barreda era total y absolutamente inimputable, que en ningún momento había entendido lo que estaba haciendo, que debía ser declarado inocente y eventualmente ser enviado a alguna institución psiquiátrica para que lo ayudara a recuperar el sentido y la razón. Otros 4 peritos dijeron que de ninguna manera Barreda era inimputable, que Barreda sabía lo que hacía antes, durante y después de los asesinatos, que él había seguido un plan que había estado masticando durante años. Los peritos que votaron por la imputabilidad de Barreda, por la necesidad de condenarlo, dijeron que Barreda se estaba tratando de hacer pasar por un delirante paranoico. Pero dijeron, los delirantes paranoicos anteponen siempre su posición aún contra su conveniencia. Reivindican lo que hicieron aún cuando no les conviene. Y no es este el caso. En este caso, todo lo que dice Barreda está pensado no para justificar de manera reivindicatoria lo que hizo, de manera alocada, sino para buscar una causal que lo exima de toda responsabilidad. Su discurso está fríamente pensado. Eso dijeron los peritos. El tribunal se dividió en 2 partes. Los jueces María Cecilia Rosenstock, Eduardo Ortel y Pedro Luis Soria se dividieron. 2 votaron de una manera y 1 votó de forma opuesta. Sorprendentemente, la jueza mujer, María Cecilia Rosenstock, dijo que a Barreda había que absolverlo. He llegado a la íntima convicción de que Barreda actuó sin posibilidad de comprensión de la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones por hallarse afectado de una psicosis delirante, sistematizada y crónica, bajo la forma de delirio de reivindicación, dijo la jueza. Los otros 2 jueces, Ortel y Soria, dijeron todo lo contrario. Barreda está fingiendo. Barreda está simulando. No hay motivos objetivos para creerle que era objeto de un maltrato. No hay motivos para creer que realmente le hayan dicho Conchita. Es solo él quien sostiene esta hipótesis. Por lo tanto, hay que entender que lo que hizo, lo hizo en pleno conocimiento de las consecuencias de sus acciones. Y por eso hay que condenar a Ricardo Barreda a la pena de prisión perpetua. Barreda salió del tribunal rumbo a la cárcel, a donde comenzaría una vida muy diferente de aquella que había tenido en libertad, sobre todo porque pudo empezar a hacer de manera totalmente desembosada lo que tanto había añorado durante los últimos años de su vida en familia. Reivindicar su odio hacia las mujeres y al mismo tiempo intentar seducir a cualquier integrante del género femenino que se le pusiera delante. Así fue como, insólitamente, Ricardo Barreda, condenado a perpetua, comenzó a tener relaciones sentimentales desde la cárcel. Había mujeres que
le escribían cartas de admiración que le pedían tener la chance de conocerlo, y había mujeres que iban directamente a visitarlo, que llegaban los días de visitas de los internos y pedían por Ricardo Barreda. En el año 2000, un amigo de Ricardo Barreda que estaba en la sala de visitas esperando poder ver al odontólogo, conoció a una mujer que también estaba allí para ir a ver a un interno, a un familiar que estaba detenido. La mujer era una maestra jubilada que se llamaba Berta André, a la cual le decían Pochi. Este amigo de Barreda empezó a charlar con ella y la convenció de acercarse a tener una conversación con el odontólogo. Berta Pochi André accedió y ese mismo día comenzó un vínculo sentimental con Barreda que duraría años. En 2004, Barreda pidió permiso y lo logró para tener visitas íntimas en prisión con Pochi André. Se veían cada 15 días durante 6 a 8 horas, durante las cuales estaban juntos en una habitación, teniendo intimidad. El asesino de mujeres había encontrado una mujer que no solo quería estar con él, sino que además soñaba con una vida juntos. Por eso, cuando allá por comienzos de 2008, la justicia le dijo a la defensa de Barreda que existía la posibilidad de que le dieran una prisión domiciliaria, Berta Pochi André se ofreció como garante de esta libertad. Les dijo a los jueces: yo estoy dispuesta a que Ricardo Barreda venga a vivir a mi casa. Y así se haría. En marzo de 2008, a Ricardo Barreda le dieron la posibilidad de tener una prisión domiciliaria en el barrio porteño de Belgrano. Berta Pochi André le dio alojamiento en su casa de la calle Vidal al 2300. Allí comenzaron una convivencia que, según se sabría más tarde, tuvo momentos conflictivos, incluso violentos. Barreda tenía 2 hábitos principales. Uno era charlar con 2 cotorritas que tenía como mascotas en esa casa. La otra era denigrar a Pochi André en público y en privado, si había testigos o si estaban a solas. Cuando le preguntaban a Barreda qué le gustaba hacer, Barreda decía: a mí me encanta el cine, me gustan las películas de Fellini, pero la verdad es que no puedo verlas con Pochi porque ella no las entiende. A Pochi le había puesto un apodo, Cho-chan, le decía. Todos los hábitos malignos de Barreda en relación a las mujeres se habían trasladado a la figura de esta mujer. La justicia durante años ignoró esta situación. Recién comenzó a revisarla en 2011, cuando un vecino del barrio Belgrano vio a Barreda salir de la casa de Pochi e ir hacia la farmacia, algo que tenía totalmente prohibido. Se armó un escándalo público, hubo notas en los diarios, en los canales de televisión. Barreda dijo que había tenido que salir por una emergencia, pero lo cierto era que había incumplido las condiciones de prisión domiciliaria. Durante unas semanas se revisó esta situación hasta que finalmente la justicia tomó una decisión sorprendente. Decidió directamente concederle la libertad condicional a Barreda. En total, el femicida había pasado solamente 16 años preso. Muy poco precio para 4 asesinatos tan brutales. A partir de aquel 2011, Barreda empezó a mostrar de manera subrepticia cuál había sido el verdadero objetivo de los asesinatos que había cometido. A veces cubierto por una gorra, a veces cambiando sus característicos anteojos por lentes de sol. Barreda se tomaba un micro y se iba hacia la ciudad de La Plata. Su única intención era visitar la casa a donde había cometido los asesinatos.
no tanto porque quisiera recordar lo que había ocurrido, sino porque quería volver a estar en contacto con su propiedad, con su casa y con su Ford Falcon, que durante años siguió guardado en el garage del Petit Hotel. Barreda instruyó a sus abogados para que entraran al trámite sucesorio y pelearan para que le entregaran la vivienda y los vehículos a él. Su argumento principal era que la última en morir había sido su hija, por lo cual él era el heredero natural. Sabía que en el orden sucesorio, si la última en morir había sido su suegra, la herencia le correspondía a los hermanos de esta mujer. Tiempo después él confesaría: en realidad yo acomodé el orden de los asesinatos en mi relato para que quedara claro que la última en morir había sido una de mis hijas, para que mis derechos sucesorios fueran respetados. Barreda solo quería que le devolvieran aquella propiedad, una casa valuada en unos $350,000. Soñaba con volver a sentarse en el living de la casa para mirar por televisión los partidos de Estudiantes de La Plata, para mirar películas de su amado Chaplin, para estar con alguna mujer en esa casa, sin importarle que ese había sido el escenario donde había masacrado a toda su familia. Barreda intentó de una y otra manera lograr que le entregaran la propiedad, pero la justicia le respondió que la casa iba a pasar a manos del Estado, que la intención era que allí se construyera un centro para concientizar sobre los derechos de la mujer, para proteger a víctimas de violencia de género. Barreda igual siguió luchando, pero pronto se encontró con un nuevo frente. Cansada de los malos tratos, harta de que la insultara, de que la denigrara, Berta Pochi André fue a la justicia y denunció a Barreda por violencia de género. Esto ocurrió en 2014 y entonces la justicia tomó una decisión drástica: sacar a Barreda del domicilio de Pochi André y devolverlo a prisión. Entendían que la convivencia era violenta y peligrosa. Pochi André, separada de Barreda, alejada gracias a la justicia de él, terminaría internada al poco tiempo por una serie de problemas neurológicos, problemas que terminarían con su vida en 2015. Casi al mismo tiempo, Barreda salió en libertad y se encontró con que ya no tenía dónde vivir. Durante un tiempo deambuló por distintos hoteles de pasajeros, alquilando habitaciones por semana, por día, con los pocos ingresos jubilatorios que tenía. Fue boyando de un lugar al otro hasta que empezó a tener problemas de salud cada vez más serios. Empezó a mostrar signos de un incipiente Alzheimer, comenzó a tener inconvenientes de próstata y terminó presentándose en un hotel de San Martín, en el conurbano bonaerense, a donde llegó haciéndose pasar por otra persona, para que las enfermeras tuvieran alguna consideración con él y le permitieran dormir durante varias semanas en este centro hospitalario. Finalmente, las enfermeras y los profesionales médicos de este hospital terminaron descubriendo que se trataba de Barreda y lo expulsaron. El odontólogo volvió a vagar por distintas habitaciones de hotel hasta que fue a parar a un geriátrico de la localidad de José Cepaz. En ese lugar, el 25 de mayo de 2020, cuando tenía 83 años, Barreda moriría, solo y abandonado, con un amigo que lo iba a ver de tanto en tanto, al que le había pedido que pusiera una placa en su lápida. Arrepentido de mis pecados, tenía que decir. Pero el amigo no le cumpliría ni eso. Lo único que haría sería quedarse con sus anteojos para venderlos en una tienda virtual
por internet. Abandonado, pero jamás olvidado, Barreda terminaría sus días sumido en la vergüenza más absoluta. Su casa, por la que tanto peleó, jamás le sería devuelta. Su auto, por el que tanto se había preocupado, terminaría en un cementerio de chatarra. Nada de lo que tiene que ver con Barreda, más que con la vergüenza de lo que hizo, será recordado.